encontrar 7, 8, 9, 20 llaves. Por el tiempo y por amor a ustedes, solo vamos a hablar de 5 llaves que abren la bendición de Dios. Y yo creo que es importante que las guardemos en nuestro corazón, pero también que las practiquemos para poder acceder a las bendiciones que Dios tiene. En primer lugar, la primer llave que abre la bendición de Dios se llama confesión. Diga conmigo, confesión. ¿Por qué confesión? Cuando nosotros leemos y estudiamos la historia del hijo pródigo, nos damos cuenta que realmente el hijo pródigo se vio envuelto en una situación en el cual él sentía que ya no estaba con mucha bendición en su vida, no tenía paz en su corazón, andaba deseando realmente la bendición que tenía cuando estaba en casa. Toda esta historia que usted la conoce muy bien, ¿verdad? No necesito contarla, pero yo solamente quiero que vaya conmigo a su Biblia, al libro de Juan, capítulo 15, versículo 17 y 18. Solo vamos a leer 2 porciones de ahí para resumir la historia. ¿Por qué estamos retomando nosotros la historia del hijo pródigo? Porque esta es una buena historia que nos habla de la importancia de confesarnos, de la importancia de estar a cuentas con el Señor, de la importancia de caminar tomado de la mano de Dios y haciendo las cosas que a Dios le agradan, y la importancia, escúcheme bien, de vivir en comunión con el Padre. ¿Cuántos quieren vivir en comunión con el Padre? Eso debe ser nuestro anhelo, vivir siempre en comunión con Él. ¿Qué nos dice Juan 15, 17 y 18? Entonces, volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo le dijo al Padre? He pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Estamos hablando entonces que cuando una persona peca, hace algo que va en contra del propósito de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos confesar. Diga conmigo, confesar. Necesitamos entonces, cuando pecamos, confesar nuestra falta, pero no hacerlo de diente a labio, sino tiene que ser un arrepentimiento genuino. Señor, de corazón te pido perdón, la regué, fallé, ¿verdad? Así como, por ejemplo, todos los que son del Barça, felicidades que fueron campeones, pero necesitan arrepentirse, y arrepentirse de corazón. Ya se metió el diablo, ¿verdad? No, perdónenme. Entonces, el confesar, el arrepentirse debe ser un momento para que yo quiera, anhela, desee estar otra vez en comunión con el Padre. ¿O no desea usted estar en comunión con el Padre? Entonces necesita arrepentirse si usted le ha fallado al Señor. Entonces usted necesita decir: Padre, esto que hice no fue correcto, perdóname, me arrepiento de corazón, no lo vuelvo a hacer y voy a caminar tomado de tu mano para que tu bendición esté conmigo. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso, cuando yo me arrepiento, cuando yo me vuelvo en comunión con el Padre, entonces nuevamente la cobertura y la protección de Dios viene a mi vida. Porque yo estoy bajo la protección de Dios cuando estoy en comunión con Él y cuando estoy caminando tomado de su mano. Pero si yo no estoy caminando tomado de su mano, no estoy ni bajo su cobertura ni bajo su protección. ¿Cuántos creen que la cobertura y la protección de Dios es una bendición? Entonces necesitamos estar en comunión con Él, haciendo las cosas correctas. Y si le hemos fallado, hermano, pidámosle perdón al Señor, porque en la confesión es la llave que abre una bendición para nosotros. El confesar el pecado, hermano, ¿qué es lo que lo provoca? Esa conciencia de pecado en nosotros, esa es obra del Espíritu Santo. Porque la conciencia nos puede acusar y la razón nos puede justificar. Aquí está el problema. Y este es el problema.
que muchas veces le fallamos al Señor y tratamos de justificar nuestra propia falta. ¿Y cómo justificamos nuestra propia falta? Comparándonos con otro. Y si William lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y si Mauricio lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Perdóneme, hermano, yo siempre les digo a los hermanos y a los pastores, si nos vamos a comparar, comparémonos con Cristo, pero no nos rebajemos a compararnos con otro. Amén. Si usted siente que ha fallado al Señor, pregúntele: Cristo, ¿tú lo harías? Cristo, ¿tú harías esto que estoy haciendo? Y usted va a tener ahí la respuesta. Por lo tanto, hermano, el confesar necesitamos nosotros para volver a estar en comunión. Salmo 19:12 dice: ¿quién entenderá los errores? Líbrame, decía David, de los que me son ocultos. Muchos cristianos queremos la bendición de Dios, pero no queremos la comunión. Yo creo que es ilógico pensar que yo quiera la bendición, pero no quiero estar en comunión con mi Padre. ¿Cuántos quieren bendición? Qué poquitos. ¿Cuántos quieren bendición? Tenemos que estar en comunión con el Padre para poder recibirla. La segunda llave que abre la bendición de Dios se llama fidelidad. Diga conmigo: fidelidad. Amén. Mire qué interesante. ¿Por qué? En la Biblia nosotros encontramos la historia de una anciana pobre que se despojó de todo y fue a dar lo último que tenía. Quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 44. ¿Qué dice Marcos 12, 44? ¿Lo tiene? Si lo tiene, diga amén. Marcos 12, 44. Porque todos han echado de su abundancia, pero esta, refiriéndose a la mujer, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, la confianza en Dios la construimos no sobre lo que tenemos, sino sobre lo que no tenemos. Y es precisamente sobre lo que no se tiene y donde la fe viene a jugar un papel importante en la vida del creyente. Por ejemplo, ¿cómo dice la Escritura? ¿Cómo define la Escritura la fe? ¿Qué dice la Escritura que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se llama eso? Confianza. Diga conmigo: confianza. ¿Por qué confianza? Porque yo estoy esperanzado en que Dios a mí va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano pierde la confianza en Dios? Cuando usted le dice: hermano, dé, y usted dice: hermano, no tengo nada para dar. Hermano, ofrende, no tengo nada para ofrendar. Hermano, haga su promesa de fe, yo no tengo para dar promesa de fe. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ese espíritu de pobreza toma posición en el hombre y la mujer, es cuando no tiene fe ni ha puesto su confianza en el Señor. Pero los que hemos puesto nuestra confianza en Él, sabemos que aunque no tenemos, Él va a proveer para dar. ¿Cuántos dicen amén? Y esa tiene que ser la fe, esa tiene que ser la confianza, esa tiene que ser la actitud de parte de nuestra. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Por favor, todos busquen Malaquías 3:10 y subraya y doble raya siquiera, y con un color chillante y resaltante, por favor. Ahí en Malaquías 3:10 el Señor nos da a nosotros una promesa. Pregunta esta mañana: ¿cuántos creen a las promesas de Dios que están en la Escritura? Los que creen a las promesas de Dios, levanten la mano. Amén. La Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito, cumplimiento tendrá. Malaquías 3:10 nos dice, si usted lo tiene, por favor léalo conmigo: traed todo el diezmo al tesoro
y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Hermano, hermana, entienda que cuando usted trae los diezmos, las ofrendas, las primicias, es lo que usted está haciendo, es recordando que Dios ha sido bueno con usted. Cuando usted viene con su ofrenda, con su promesa de fe, está diciendo al mundo: Dios ha sido bueno conmigo, y de lo que Él me ha dado yo doy para su gloria y para su reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted da, no lo da al pastor, no lo da a la iglesia, se lo da en obediencia al mandato de Dios. Y Dios ha dicho que si usted trae sus ofrendas, Él lo va a bendecir. ¿Cuántos creen esta promesa? Ay, qué poquitos. ¿Cuántos creen que si yo traigo mi diezmo, ofrenda y promesas de fe, Dios me va a bendecir? Yo lo creo, porque Malaquías 3:10 así me lo dice. Malaquías 3:10 me reprende, me exhorta y me dice que si yo traigo mis diezmos, Él me va a bendecir. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Paguemos entonces nuestros diezmos y ofrendas y promesas de fe. ¿Cuál es lo contrario de bendición? Ni decirlo queremos, ¿verdad? ¿Cuál es lo contrario de bendición? Maldición. O queremos la bendición de Dios o queremos lo otro. Pero yo creo que todos en esta iglesia somos inteligentes y queremos la bendición de Dios. Si usted quiere la bendición de Dios, des ofrenda de palmas al que vive. Amén. Qué bonito. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que muchas veces cuando usted da su diezmo y ofrenda, es porque usted está recordando quién es su proveedor y quién es su sustentador. Cuando usted trae sus diezmos y ofrendas, está diciendo que no depende de sus capacidades, sino que depende del Señor y de su misericordia. Mire lo que dice Primera de Crónicas. Léalo, por favor. Todas las citas, vaya leyéndolas conmigo. Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas, siendo todo tuyo, y que de lo que hemos recibido de tu mano, si usted ha sido fiel al Señor en lo poco, en lo mucho usted también va a aprender a ser fiel al Señor? Por eso es importante que nosotros mantengamos nuestra confianza en Dios, sabiendo que sus promesas son para nosotros y el Señor las va a cumplir. No ponga su necesidad para dar para la obra de Dios. Crea, confíe en el Señor y el Señor lo va a bendecir. La tercera llave que abre la bendición de Dios se llama mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? O sea, hermano, que lo que Dios nos da, nosotros somos responsables de administrarlo correctamente. Por lo tanto, nosotros debemos de guardar y cuidar lo que Dios nos ha dado, porque nosotros somos mayordomos de Dios. Diga, mayordomo de Dios. ¿Qué es lo que somos? Mayordomos de Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, todas las cosas que Dios a usted lo ha bendecido, usted solamente es un mayordomo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos morimos, no nos llevamos las casas, no nos llevamos los carros, no nos llevamos las joyas, no nos llevamos las posesiones, sino que tal cual como venimos al mundo, así regresamos. Entonces, ¿por qué? Porque mientras estemos en este mundo, nosotros solo somos mayordomos. Y fíjese que algo bien interesante, Dios creó al hombre en el huerto del Edén para cuidar y guardar lo que él había creado. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, que lo cultivase y lo guardase. Cuando usted encuentra la palabra cultivar, cultivar es sinónimo de multiplicar, cultivar es sinónimo de hacer producir, cultivar es sinónimo de hacer crecer. O sea que era responsabilidad del hombre administrar lo que Dios le había dado y multiplicarlo.
Por eso, hermano, nosotros los seres humanos necesitamos pedir al Señor sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. ¿Para qué? Para administrar las bendiciones que Dios nos da, para administrar la platita que llega a nuestra bolsa. Porque muchas veces, hermanos, somos malos mayordomos de la bendición de Dios. Por lo tanto, nosotros somos responsables de lo que de Dios hemos recibido, de administrarlo adecuadamente. Mire lo que dice Santiago 1:15. ¿Lo tiene conmigo? Perdón, Santiago 1:5. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Mire qué bonito. Cuando nosotros estudiamos también el libro de Proverbios, Proverbios es uno de los libros tan bonitos que nos aconseja cómo ser buenos mayordomos, cómo ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. Nos habla de la vanidad de la vida, de no gastar en vanidad de la vida. Nos habla, nos exhorta cómo nosotros debemos de pedir al Señor siempre la dirección para ser buenos mayordomos del Señor. Amén. Es importante entonces que usted entienda que todo lo que usted tiene, absolutamente todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado, pero no se lo ha regalado, se lo ha prestado. Amén. ¿Por qué se lo ha prestado? Porque cuando usted se muera, nada de lo que tenga se va a llevar. La Biblia dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Amén. Mire qué bonito esto. En cuarto lugar, la cuarta llave que abre la bendición de Dios es la llave de la generosidad. Mi mamá siempre tiene un dicho. Mi mamá me dice: hijo, no da el que tiene, sino el que quiere. Amén. Porque podemos decir: pastor, yo no tengo para dar. Sí, pero es que no va a dar el que quiere, sino el que tiene la voluntad de dar, el que quiera bendecir. Y la generosidad debe ser una llave importante, el aprender a desprendernos de las cosas que Dios nos ha dado, el realmente nosotros valorarlo. Pero qué interesante cuando nosotros vemos en la Biblia que hubo un muchacho, hubo un joven que cuando llegaron a él y le pidieron lo que tenía, él no tardó en darlo. Vemos la historia del joven de los panes y peces. Cuando dijeron: vamos a utilizar los panes y peces para bendecir la multitud, el joven no se lo guardó. El joven no dijo: no, mi mamá a mí me lo dio, no se lo dio a ellos. No, esto es mío, no te lo doy. Sino que él lo dio y los puso a los pies del maestro. Y el maestro lo bendijo y lo multiplicó. ¿Qué les quiero decir con esto, iglesia? Que cuando nosotros traemos las bendiciones a los pies del Señor, el Señor se encarga de bendecirlo y multiplicarlo. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Amén. Así que, hermano, no se limite cuando Dios pone en su corazón que usted dé, hermano, hermana, porque Dios le quiere dar más a usted, porque Dios quiere bendecirlo. Pero aprendamos nosotros a dar generosamente, especialmente cuando se trate para la obra del Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Hechos 20:35 nos dice: en todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces, el problema de muchas personas es que piensan que no pueden dar, que no pueden ofrendar, que no pueden ir más allá de lo que ellos tienen por sus capacidades. Hermano, ya es tiempo de pedir al Espíritu Santo que nos cambie nuestra manera de pensar, que nos cambie nuestro corazón y que le creamos al Señor, a su palabra, a su promesa, y que seamos personas generosas, especialmente cuando se trate la obra del Señor. Segunda Corintios capítulo 9 versículo 6. Por favor, busque. Mire qué bonita la palabra que nos da aquí Pablo en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará.
Yo quiero preguntarles esta mañana con respeto, ¿cuántos de ustedes han sido generosos en dar y ayudar a otros? Aun cuando quizás los pastores no supieron, aun cuando quizás los líderes no supieron, pero usted dio cuando vio la necesidad y tuvo un corazón generoso para dar. Amén. La gente no lo vio, pero el Señor sí lo vio y Él se va a encargar de devolvérselo a usted multiplicado al 100 por 1. Si usted cree que lo que sembramos el Señor lo devuelve, de una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Lo que tú siembras para la iglesia, para los hermanos, el Señor te lo devuelve. Y la última llave que abre la bendición de Dios. ¿Cuál fue la primera llave? La confesión. Amén. ¿Cuál fue la segunda llave? La fidelidad. ¿Cuál fue la tercera llave? La mayordomía. ¿Cuál fue la cuarta llave? La generosidad. Gracias, hermano Pedrito. Y la quinta llave que abre la bendición de Dios es la llave del servicio. Diga conmigo, servicio. Nuestro servicio que nosotros damos a Dios a través de algún ministerio de la iglesia debe de ser con gozo, con alegría. Así como nosotros aprendemos a diezmar y a ofrendar, también nosotros tenemos que aprender a diezmar y ofrendar nuestro tiempo para el servicio y para la obra de Dios. Si esta mañana yo te preguntara y te dijera, ¿cuántos de ustedes están sirviendo en un ministerio? Levante la mano, no lo haga por favor. Veríamos muchos que no la levantarían. Pero hermano, hay una bendición cuando yo sirvo en la obra de Cristo. Hay una bendición cuando yo dedico parte de mi tiempo para ofrecerlo al Señor por gratitud. Hay una bendición cuando yo entiendo que Dios quiere también mi tiempo y quiere bendecirme. Cuando nosotros, hermano, entregamos nuestro tiempo a Dios para que Él lo use para su reino, usted tiene que entender que eso también abre la llave de la bendición de Dios. Hermano, todo lo que usted siembra, todo lo que usted hace para el reino de los cielos, el Señor se lo devuelve multiplicado al 100 por 1. Muchas hermanas aquí en la iglesia que usted las ve, que vienen los domingos, se sienten en esas sillas, pero las viera usted el domingo en sus colonias, en sus comunidades, aún arriesgando su propia vida por amenazas, recogiendo los niños para el discipulado del día sábado. A esos hermanos héroes y héroas, si existiera la palabra, incógnitas que la iglesia no conoce, démosles un fuerte aplauso, porque se esfuerzan, se sacrifican, dan de su tiempo, de su energía, aunque nadie lo ve, pero Dios sí lo está viendo, hermanas y hermanos. Usted que nos ayuda a sacar esos niños, yo sé que el Señor tiene un plan de bendición para su vida. ¿Cuál es el problema que nos sucede a los seres humanos? El problema es que muchas veces nosotros pensamos matemáticamente y no pensamos de acuerdo a la luz de la palabra. Por ejemplo, si yo les digo, yo tengo 24 horas al día y vengo yo y dedico 2 horas al día para servir en algo, ¿cuántas horas me quedan? 22. 24 menos 2, 22 horas. Matemáticamente yo digo, perdí 2 horas, ahora ya solo tengo 22. Pero a la luz de la palabra, cuando yo digo el día tiene 24 horas y yo dedico 2 horas para servir al Señor, yo he ganado tiempo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo estoy sirviendo en un ministerio y Dios no se va a quedar con eso, sino que Él me lo va a devolver multiplicado. ¿Cuántos lo creen? No pensemos matemáticamente, pensemos 2 horas para bendecir el reino de Dios y que Dios también a mí me bendiga, porque dice la palabra que Él no se va a quedar con nada. Pregunta, ¿cuánto de tu tiempo estás dedicando para servir en un ministerio al Señor?
Y el llamado es para que seas un servidor. El llamado es para que te despiertes, porque el enemigo viene y nos acomoda. El enemigo viene y te dice quédate tranquilo, que lo hagan otros. El enemigo viene y te dice no tienes tiempo. Hermano, hermana, me perdona, pero si nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que aprender a servir. Y Cristo mismo lo dijo cuando sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: maestro, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? El que sirve. ¿Cuál fue la respuesta del maestro? El que sirve. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Aprendamos a servir acá en la tierra. Aprendamos a hacer algo para el reino de los cielos, para que el Señor se agrade y sepa que hemos sido también nosotros, hemos abierto la llave del servicio para tener la bendición de Dios. Vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y mire lo que nos dice el 11, 1 Pedro 4:11. Si alguien hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder de Dios que le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Voy a pedirle que se ponga de pie, voy a invitar al ministerio de alabanza. Está la llave del gozo, también que es importante, que abre la bendición de Dios. Y otras llaves que podemos mencionar. Pero yo quiero que usted se lleve a su casa pensando estas 5 llaves. Y si realmente usted está abriendo la bendición de Dios, cumpliendo la llave de la confesión. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos y no las confesamos delante del Señor? Y pensamos que eso está bien. No, amado hermano, no está bien. Usted necesita vivir en comunión para poder ir y estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que no es importante ser fiel al Señor, cuando lo que Dios quiere de nosotros es nuestra fidelidad? Si yo preguntara esta mañana y dijera: ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos levantarían la mano? El 21 de junio, cuando celebremos el cumpleaños de pastor, ¿cuántos queremos ir al cielo ese día? El pastor decía en el boletín que si ese día Cristo venía, nos íbamos con Él. Pero dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Si quieres ver a Dios, necesitas una vida de fidelidad, una vida de santidad, una vida agradable delante del Señor. Necesitas ser buen mayordomo de tu dinero, de tus finanzas, de tu tiempo, de todo lo que tú haces, que sea agradable al Señor. Necesitas aprender a ser generoso y saber que lo que tienes no es tuyo, sino que Dios te lo ha dado. Y necesitas entender que Dios te llama a que seas útil en su obra y a que le sirvas. Ahí donde está, yo quiero que usted cierre sus ojos.